¿Alguna vez te has preguntado cómo un huérfano sin dinero ni conexiones logró fundar una de las marcas de relojes más prestigiosas y costosas del mundo? La historia de Rolex no está tejida solo con lujo y esplendor, sino también con profundos secretos. Hoy abriremos la puerta a este viaje misterioso y descubriremos la increíble ascensión de Rolex. Y lo más importante, entenderemos por qué esta marca tiene un valor tan especial. La historia de Rolex comienza con un hombre enigmático que, gracias a su espíritu innovador y su determinación, logró cautivar al mundo entero. Hans Wilsdorf. Nacido en Alemania en 1881, Hans empezó su vida en el calor de una familia cariñosa. Sin embargo, el destino truncó cruelmente su infancia. A los 12 años perdió a sus padres en cuestión de meses. De repente, el pequeño Hans quedó huérfano y tuvo que aferrarse a la vida en un internado al que lo enviaron sus tíos. Aquellos años estuvieron marcados por una tristeza y soledad indescriptibles. Pero en lugar de rendirse ante la adversidad, Hans se refugió en sus estudios y resistió con disciplina. Su fascinación por los idiomas extranjeros le abriría poco a poco la puerta a un nuevo mundo. Al dejar atrás sus años escolares, Hans pronto comenzó a recoger los frutos de su pasión por los idiomas. Su camino lo llevó a una gran empresa en Suiza dedicada a la exportación de relojes de bolsillo. A pesar de su juventud, hablaba con fluidez alemán, inglés y francés, lo que le otorgó una ventaja significativa. Allí trabajó como empleado y corresponsal, descubriendo poco a poco los secretos del arte relojero. Aunque tareas repetitivas como dar cuerda a cientos de relojes al día podían parecer tediosas, Hans quedó fascinado por la magia de aquella mecánica. Era como si cada engranaje y cada resorte le susurraran un secreto nuevo. Con el tiempo, aquellas pequeñas máquinas dejaron de ser simples instrumentos para medir las horas y se transformaron para él en un símbolo de perfección. La pasión que crecía en su interior estaba poniendo las bases de un sueño que algún día conquistaría al mundo entero. En 1903 se mudó a Londres para trabajar en otra empresa. Allí no solo aprendió a vender, sino también a comprender el poder del marketing. Descubrió que lo que distinguía a una marca de relojes de otra no era únicamente la calidad, sino la manera de presentarla al mundo. Sin embargo, en su mente habitaba un anhelo mucho mayor: construir su propio imperio relojero. En 1905, Hans tenía apenas 24 años y ya no quería construir el sueño de otros, sino dar forma a los suyos propios. Con los modestos ahorros que había reunido y el apoyo de su socio Alfred Davis, fundaron su primera empresa bajo el nombre de Wilsdorf y Davis. Importaban mecanismos de relojes desde Suiza y los vendían en Inglaterra. En aquella época, los relojes de pulsera no eran tan comunes como hoy. De hecho, muchos los consideraban delicados accesorios exclusivos para mujeres. Sus amigos se burlaban de él diciendo: «Un mecanismo tan pequeño nunca podrá marcar la hora con precisión». Pero Hans estaba convencido de que la era de los relojes de bolsillo llegaba a su fin y que el futuro pertenecería a los relojes de pulsera. Arriesgó todo su dinero encargando uno de los pedidos más grandes de relojes de pulsera que se habían hecho hasta entonces. Todos pensaron que estaba loco. Incluso su propio socio creyó que era una idea demasiado audaz. Sin embargo, la fe que brillaba en los ojos de Hans no dejaba espacio para la duda. Para él, la calidad por sí sola no bastaba. Un nombre debía ser inmortal para que una marca pudiera perdurar. Durante meses probó cientos de opciones. Llenó páginas enteras de cuadernos con palabras, pero ninguna lo convencía. Hasta que un día, como un susurro inesperado, escuchó la palabra mágica: Rolex. Corto, fuerte, elegante y fácil de pronunciar en cualquier idioma, ese nombre condensaba todo su sueño en una sola palabra. Desde ese día grabó con orgullo el nombre Rolex en la esfera de cada reloj producido. El mundo jamás olvidaría ese nombre. Después de encontrar el nombre perfecto, las cosas comenzaron a avanzar rápidamente. En poco tiempo, los relojes que llevaban el nombre de Rolex despertaron un gran interés.
En 1910, uno de ellos se convirtió en el primer reloj de pulsera en recibir un certificado oficial de precisión en Suiza. Más tarde, en 1914, el famoso observatorio de Kew, en Inglaterra, otorgó a un Rolex la calificación más alta jamás concedida a un reloj de pulsera: la certificación de precisión de clase A. Desde entonces, Rolex dejó de ser simplemente un reloj y pasó a ser sinónimo de fiabilidad y perfección. Pero la historia tomó un giro abrupto. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. En ese momento, la sede de Rolex en Londres ya contaba con más de 60 empleados, y la empresa se había convertido en un importante centro de exportación hacia muchos países. Sin embargo, la guerra trajo nuevos desafíos para Hans. Su origen alemán, su nombre y su acento despertaban desconfianza en Inglaterra, país enemigo en aquel conflicto. Para empeorar las cosas, el gobierno británico impuso un impuesto del 33% sobre todos los artículos de lujo. Hans tomó entonces una decisión estratégica. Trasladó la sede de Rolex a Suiza, un país neutral durante la guerra. Esta medida no solo le permitió evitar los altos impuestos, sino que además garantizó la independencia de la marca a largo plazo. Mientras muchas compañías relojeras sucumbían a las presiones económicas de la guerra, Rolex siguió creciendo. Los soldados descubrieron que, a diferencia de los relojes de bolsillo, los de pulsera eran mucho más prácticos y confiables en el campo de batalla. Así, incluso bajo la sombra de la guerra, Rolex se consolidó como una marca ganadora. En la década de 1920, Rolex ya no era solo una marca de relojes, sino un símbolo de éxito y prestigio. Hans, decidido a llevar su creación aún más lejos, ideó ingeniosas estrategias de marketing. No se limitaba a exhibir sus relojes en escaparates, los colocaba en las muñecas de exploradores, deportistas, pilotos y personas valientes que desafiaban los límites. Poco a poco, en la mente de la gente, la palabra éxito empezó a asociarse directamente con Rolex. Su movimiento más audaz llegó en 1926. Ese año, Rolex presentó el primer reloj de pulsera completamente hermético y resistente al agua que se comercializó en el mundo: el Oyster. Pero Hans sabía que no bastaba con inventarlo, había que demostrarlo. Entonces se enteró de que una mujer intrépida llamada Mercedes Gleitze se preparaba para cruzar a nado el Canal de la Mancha. Hans la convenció de llevar el nuevo modelo Oyster en su muñeca durante la travesía. El resultado fue extraordinario. Mercedes nadó más de 10 horas en aguas heladas y el Rolex Oyster salió intacto sin el menor daño. A la mañana siguiente, los periódicos llenaron sus portadas con aquel milagro. De la noche a la mañana, Rolex dejó de ser un simple reloj y se convirtió en el emblema de la resistencia. Hans no se conformó con eso. Ordenó que el modelo Oyster se exhibiera en los escaparates dentro de acuarios, rodeado de peces vivos. Cada persona que pasaba y veía un Rolex sumergido junto a peces reales quedaba fascinada. Fue una demostración tan innovadora que selló la imagen de la marca para siempre. Solo unos años después del éxito del Oyster, Rolex volvió a revolucionar la relojería. En 1931, la compañía desarrolló el mecanismo de rotor perpetual, que permitía dar cuerda al reloj de manera automática. Este invento abrió una nueva era. Ya no era necesario dar cuerda manualmente cada día, pues cada movimiento de la muñeca mantenía vivo al Rolex. Hans no se limitaba a las innovaciones técnicas. Su verdadera genialidad estaba en poner esas novedades en las manos adecuadas. En los primeros vuelos hacia el Everest, los pilotos llevaban Rolex en sus muñecas. En 1935, cuando Malcolm Campbell rompió el récord mundial de velocidad terrestre, también lo hizo con un Rolex. Así, el reloj que brillaba en la muñeca de los pioneros más valientes del mundo se convirtió en símbolo de aventura, coraje y triunfo. En 1945, Rolex celebró su 40º aniversario y Hans presentó un modelo que haría historia: el Datejust.
Con una ventana para la fecha en la esfera, fue el primer reloj de pulsera automático en mostrar la fecha. Rolex ya no solo medía el tiempo, también registraba cada día de la vida. Pero detrás de los triunfos se escondía un dolor profundo. Poco antes de la presentación del Datejust, Florence, la esposa de Hans y su mayor apoyo, falleció a causa de una grave enfermedad. El hombre que había quedado huérfano a los 12 años, ahora, a los 63, se encontraba viudo y sin hijos. Mientras el tiempo del mundo seguía fluyendo en sus manos, su propio tiempo comenzaba a agotarse lentamente. Los golpes de la vida llevaron a Hans a reflexionar aún más sobre el verdadero valor del tiempo. Sabía que no podía detenerlo, pero deseaba que su legado perdurara para siempre. Por eso, en 1946, tomó una decisión trascendental. Transfirió todas las acciones de Rolex a la Fundación Hans Wilsdorf. A partir de entonces, la empresa dejó de pertenecer a un solo hombre para convertirse en una institución destinada a vivir más allá de él. Este movimiento marcó una diferencia fundamental con respecto a otras marcas de lujo. Gracias a su estructura de fundación, Rolex no debía rendir cuentas a ningún accionista. Gran parte de sus beneficios se destinaban a obras benéficas, becas educativas y programas para formar a futuros maestros relojeros. Al mismo tiempo, esta organización permitió que la compañía se envolviera en un velo de misterio. Incluso hoy se sabe muy poco sobre Rolex. Su funcionamiento interno, la identidad de sus directivos y el destino de las enormes ganancias permanecen en secreto. Está prohibido tomar fotografías dentro de los edificios de la marca, y los empleados firman estrictos acuerdos de confidencialidad. Así, a pesar de ser una de las firmas más reconocidas del planeta, lo que sucede tras el telón de Rolex sigue siendo un enigma. En 1960, Hans Wilsdorf falleció, dejando tras de sí una de las marcas de relojes más poderosas del mundo. Desde entonces, la gestión pasó a manos de la fundación, que continuó expandiendo la visión que Hans había trazado. Pero en la década de 1970 estalló una tormenta que sacudió la relojería tradicional: la crisis del cuarzo. Los relojes de cuarzo, alimentados por pilas más baratos y precisos, conquistaron rápidamente el mercado. La industria relojera suiza recibió un golpe devastador. Muchas marcas históricas quebraron y decenas de miles de maestros relojeros perdieron su empleo. El número de trabajadores en el sector en Suiza cayó de 90.000 a apenas 28.000. Sin embargo, Rolex logró mantenerse firme en medio del desastre, porque Rolex no era solo un reloj, era un símbolo, un emblema de resistencia, de éxito y de prestigio. En 2017, un Rolex Daytona que perteneció a Paul Newman se subastó por la asombrosa cifra de $17,7 millones, confirmando este estatus único. Por supuesto, no todos los relojes alcanzan precios tan astronómicos, pero incluso los modelos más básicos de Rolex valen miles de dólares. Entonces, ¿por qué la gente sigue pagando tanto por un Rolex? Porque llevar uno en la muñeca significa mucho más que medir el tiempo. Un Rolex es una declaración silenciosa pero poderosa de logro, superación y llegada a la cima de la vida. No es casualidad que hoy lo luzcan desde raperos hasta estrellas de Hollywood, desde miembros de la realeza hasta pilotos de Fórmula 1. Rolex no solo marca las horas, representa un estilo de vida. La historia de Hans Wilsdorf no es solo la de un reloj, sino la de una verdadera filosofía de vida. Haber pasado de ser un huérfano sin nada a crear una de las marcas más prestigiosas del mundo demuestra cuán poderoso puede ser el viaje de perseguir los sueños. Rolex no es únicamente una herramienta para medir el tiempo, se ha convertido en un símbolo de perseverancia, visión y determinación. Hoy en día, el secreto detrás de Rolex sigue siendo un misterio. Aunque se sabe muy poco sobre el mundo interno de la empresa, hay una verdad evidente. Rolex significa mucho más que lujo. Es el símbolo del esfuerzo humano por trascender el tiempo. Al observar la vida de Hans, vemos lo siguiente.
Lo que lo llevó al éxito no fueron las condiciones en las que nació ni los recursos que poseía. Lo único que lo condujo al triunfo fueron los sueños en los que creyó sin rendirse jamás. Tal vez por eso, cuando un Rolex brilla en tu muñeca, no solo marca las horas, también recuerda que los sueños pueden convertirse en realidad.